Al hablar de los héroes y sus sidekicks, pocas historias resultan trágicas, complejas y fascinantes como la de Jason Todd, el segundo Robin. Su camino desde un niño perdido en las calles hasta convertirse en el Red Hood, un antihéroe marcado por la furia, la traición y el resentimiento, representa una de las narrativas más oscuras dentro del mito de Batman. En este análisis vamos a recorrer su origen, el vínculo con Bruce Wayne, su muerte, resurrección y posterior confrontación con el propio Caballero Oscuro, explorando el choque de ideologías que lo convirtió en una figura única dentro del universo DC. Jason Todd apareció por primera vez en el número 357 de Batman en 1983, creado por Gerry Conway y Don Newton. En un principio, su historia parecía un eco demasiado cercano a la de Dick Grayson, el primer Robin, otro acróbata trapecista cuyos padres se ganaban el pan en un circo. No obstante, con el paso del tiempo, los guionistas redefinieron su carácter. Tras la crisis en Tierras Infinitas de 1985, Jason fue reinventado como un muchacho callejero de Gotham, endurecido por la vida y lleno de ira contenida. Su primera interacción con Batman fue, en esencia, simbólica de lo que sería su vida. Jason intentó robarle las llantas al Batimóvil. En ese momento, Bruce Wayne no solo vio un niño con instinto de supervivencia, sino también a un reflejo de sí mismo, marcado por la pérdida y rodeado de un entorno corrupto. Contra todo pronóstico, Batman decidió acogerlo, creyendo que podía canalizar esa furia en algo constructivo. El vínculo entre Bruce y Jason nunca fue tan armonioso como el que había existido con Dick Grayson. Mientras el primer Robin compartía con Batman una disciplina y cierta alegría juvenil, Jason encarnaba la impulsividad, la rebeldía y una rabia que a menudo chocaba con la severidad de su mentor. You never did this to Dick. I've learned from my mistakes. Oh, so I'm a fucking mistake now? You gave Dick everything. And no matter what he does, you keep on giving him more and more. Bruce lo entrenó con la esperanza de darle propósito, pero nunca logró moldear del todo su espíritu. Everything I've done is to help you, son. I know. What I brought you into. Robin is tearing you apart. It wasn't fair of me to push you. You didn't push me. I needed this. El joven no temía tomar riesgos innecesarios, ni tampoco mostraba la misma paciencia que Bruce le exigía. Para él, el crimen no era solo un enemigo abstracto que debía ser detenido, era una plaga personal, algo que había arrebatado a su familia y marcado su vida en la calle. Ese enfoque lo llevaba a actuar con violencia excesiva, y en varias ocasiones Batman tuvo que detenerlo antes de cruzar la línea definitiva. Le rompiste la clavícula. Es un narcotraficante, no sabía que debía ponerle unas almohadas para que no se golpeara. Lo necesitábamos, él habría hablado, pero lo dejaste en shock. Lo siento, eso fue tonto, pero se lo merecía. En su corazón, Jason creía que lo correcto era eliminar de raíz a los criminales más peligrosos, mientras que Bruce, guiado por su código, veía en ello una traición a lo que Robin debía representar. What do you think you're doing? They're cops. That's the coolest part about being Robin. Wearing a mask. I can do whatever the fuck I want. There's no way Batman's cool with beating up cops. He isn't. I don't see him here. The cops in Gotham kick my ass every night. Now I get to kick back. El destino de Jason Todd se selló en 1988 con la célebre saga conocida como A Death in the Family. En esta historia, Jason
aún en busca de identidad y atormentado por el misterio de su madre biológica, se embarca en una misión personal que lo lleva a confrontar al Joker. El enfrentamiento culmina en una de las escenas más trágicas del cómic moderno. El príncipe payaso del crimen lo captura y lo golpea brutalmente con una palanca, dejándolo malherido en un almacén que luego hizo explotar. El desenlace fue decidido por los propios lectores mediante una votación telefónica, demostrando el desagrado y claro rechazo que el personaje se había ganado por aquellos años. Fue así como el público eligió la muerte de Jason, y Batman llegó demasiado tarde para salvarlo. Esta tragedia se convirtió en una herida que marcó para siempre a Bruce Wayne, quien se culpó de haber llevado a un chico a una guerra que nunca debería haber librado. Para el pupilo, esa muerte significó algo más. En su resurrección, el recuerdo de haber sido abandonado por Batman en su hora más crítica se transformaría en un resentimiento casi insoportable. La culpa es tuya. Lo siento. Me dejaste en aquella ala de Arkham para que me pudriera un año con él. Aún hay tiempo. Podemos arreglarlo. Juntos. Durante años, Jason Todd permaneció como un símbolo del mayor fracaso de Batman. Su tumba y traje expuesto eran un recordatorio constante de las consecuencias de la misión del Caballero Oscuro. Pero en 2004, en la historia conocida como Hush, se insinuó por primera vez su regreso, y poco después, en Under the Hood, Jason volvió de manera definitiva, resucitado gracias a una combinación de eventos, incluyendo los golpes de Superboy Prime que modificaron la realidad, la manipulación de Ra's al Ghul y la influencia del Pozo de Lázaro. Jason emergió como un hombre cambiado. La muerte lo había marcado, pero lo que realmente lo consumía era una idea fija. Batman no había vengado su muerte. Why on God's earth is he still alive? En su mente, no existía justificación alguna para que Bruce dejara con vida al Joker después de lo que había hecho. If he had taken you from this world, I would have done nothing but search the planet for this pathetic pile of evil death-worshipping garbage and send him off to hell. Ese detalle fue interpretado no como un acto de misericordia, sino como una traición personal. Si Batman no estaba dispuesto a hacer justicia, él mismo lo haría a su manera. Bajo la identidad de Red Hood, Jason Todd se transformó en una figura letal dentro de Gotham. Retomó un alias que en su momento había sido utilizado por el propio Joker, lo que añadía un nivel extra de simbolismo a su cruzada. Como Capucha Roja, Jason operaba con métodos radicales. Asesinaba, controlaba el crimen organizado y utilizaba la violencia como un medio definitivo para imponer orden. No buscaba simplemente detener a los criminales, sino dominar el ecosistema del crimen de Gotham, eliminando a aquellos que consideraba irredimibles y asumiendo él mismo el control. A diferencia de Batman, Jason no veía la ciudad como un rompecabezas moral en el que cada criminal debía ser derrotado dentro de un sistema de justicia defectuoso. Para él, Gotham necesitaba un cambio drástico, un depredador que los criminales realmente temieran. El enfrentamiento entre Red Hood y Batman es uno de los choques más intensos y emocionales del universo DC. En sus discusiones, Jason expone un punto clave. ¿Por qué el Joker sigue vivo? Para él, no se trataba de todos los criminales, sino del peor de todos. Jason nunca le pidió a Bruce que ejecutara a cada ladrón, asesino o psicópata. I'm not talking about killing Penguin or Scarecrow or Dent. I'm talking about him. Just him. Su exigencia era específica. El Joker.
el hombre que le quitó la vida y que tantas veces había destruido la de otros. Ignoring what he's done in the past, blindly, stupidly disregarding the entire graveyards he's filled, the thousands who have suffered, the friends he's crippled, I thought I'd be the last person you'd ever let him hurt. En su visión, permitir que el Joker siguiera vivo no era un acto de justicia, sino una falta de amor, una evidencia de que Bruce nunca lo había considerado lo suficientemente importante. Batman, por su parte, se mantenía firme en su filosofía. Matar, incluso a alguien tan monstruoso como el payaso, significaría cruzar un límite del que jamás podría regresar. It's too hard to cross that line. No! God almighty! No. It'd be too damned easy. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. Para él, ese código es lo único que lo separa de convertirse en aquello que combate. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Este contraste define la tragedia de Jason. Mientras que para uno el asesinato del Joker representaría cierre, justicia y venganza, para Batman sería la pérdida de sí mismo y de la misión que da sentido a su existencia. La visión de Jason como Capucha Roja se basa en un pragmatismo brutal. Él entiende el crimen desde la perspectiva de alguien que lo sufrió en carne propia, no solo por la pérdida de su familia, sino también por haber sido víctima del sistema fallido de Gotham. Cree que la única forma de cambiar la ciudad es cortando de raíz las amenazas. En su mente, permitir que los villanos escapen constantemente de Arkham para volver a matar inocentes es un ciclo sin fin que Batman perpetúa con su inacción. Jason no quiere ser un símbolo como lo es Bruce, quiere ser una solución definitiva, aunque ello lo convierte en un monstruo a los ojos de otros. Su filosofía no busca inspirar esperanza, sino infundir terror en los criminales. Si la justicia oficial fracasa, él se convierte en la justicia alternativa, la que no da segundas oportunidades. Lo fascinante de este personaje es que nunca encaja del todo en una sola categoría. No es un villano en el sentido estricto, porque sus intenciones surgen de una lógica comprensible y de un dolor real, pero tampoco es un héroe clásico, ya que sus métodos contradicen todo lo que Batman representa. Él simboliza la pregunta más incómoda que se puede hacer sobre la cruzada de Batman. ¿Es suficiente con detener a los criminales? ¿O se necesita algo más extremo para salvar realmente a Gotham? Bruce Wayne carga con la muerte de Jason como una herida que nunca terminó de cerrar, porque en el fondo siente que no solo perdió a un Robin, sino a un hijo. Al traerlo a su mundo, quiso darle un propósito, alejarlo del crimen y guiarlo por el mismo camino que él recorrió tras la tragedia, pero en cambio lo expuso a un destino brutal, la tortura y asesinato a manos del Joker. Bruce cree que le falló porque no estuvo allí para salvarlo, porque no logró frenar su rebeldía a tiempo ni protegerlo del abismo que lo rodeaba. Y cuando Jason regresó convertido en la Capucha Roja, ese sentimiento se profundizó. Lo ve como el recordatorio viviente de un error irreparable. Para Bruce, Jason representa su mayor fracaso, no solo por lo que le ocurrió, sino porque su regreso encarna la sombra de todo lo que Batman teme que sus métodos puedan engendrar. Sin embargo, a pesar de esa fractura, ha habido momentos en que Red Hood y Batman han trabajado juntos, demostrando que, aunque sus filosofías choquen, el vínculo entre maestro y pupilo nunca se rompe del todo. Esa dualidad, el hijo perdido convertido en enemigo, pero que aún puede ser aliado, es lo que hace que el dolor y la culpa de Bruce sean tan profundos. En definitiva, el viaje de Jason Todd desde un joven huérfano hasta Red Hood es una de las narrativas más poderosas en los cómics de superhéroes.
Representa la tragedia de un héroe caído, el dolor de un hijo que siente haber sido abandonado por su padre, y la furia de alguien que no puede aceptar la falta de justicia en un mundo donde los monstruos siguen respirando. Más allá de su violencia, Jason plantea un dilema que trasciende las páginas del cómic. ¿Qué significa realmente la justicia? ¿Es la ley de Batman basada en la no letalidad un ideal inquebrantable o una limitación que condena a Gotham al sufrimiento eterno? En última instancia, Jason Todd encarna la herida abierta del mito de Batman. No es solo un espejo de su mayor fracaso, sino también una voz que desafía su código, preguntándole una y otra vez por qué su archienemigo sigue con vida. Y esa pregunta, por incómoda que sea, es lo que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes, a la par que trágicos, de todo el universo DC.